Bien, seguimos acá, ¿cierto? En Radio Alborada, en esta seguidilla de entrevistas que hemos tenido, hablando acerca de la prevención del VIH y cómo se aborda este tema, ¿cierto? Sobre todo en el público juvenil, y no solamente de VIH, sino de la enfermedad de transmisión sexual. Estoy junto a Sebastián Bañados, que aprovecho, ¿cierto?, de darle las gracias por estar con nosotros. Sebastián, aprovecho de saludarte, bienvenido. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Muy Un bien. saludo a todos los radioescuchas, a toda la gente que está oyendo y viendo esto. Perfecto. Oye, Sebastián, em, me imagino que siempre ha sido para ti, ¿cierto? Un tema el hecho de hablar acerca de lo que es el VIH o te lo tomas con naturalidad y como parte de ella. Luego de que yo fui diagnosticado, esto sucedió en 2018, lo intento instalar como tema de conversación en espacios cotidianos. O por lo menos yo lo intento hacer. Sé que no es la realidad, sobre Mm. todo de la sociedad. Yo creo que dentro de las personas que vivimos con VIH hay, eh, por cierto, y es todo respetable, hay personas que no hablan de la situación por estar pasando algún tipo de proceso personal en asumir el vivir con VIH, y otras personas, que dentro de las que me incluyo, que lo grita a rajatabla en un afán de concientizar y de normalizar esta patología, el estar infectado por VIH y vivir con el virus dentro del cuerpo. Creo que va a dejar de ser tabú en la medida que nosotros como sociedad seamos capaces de conversar sobre el tema. Sebastián, eso te quería preguntar. ¿Tú lo tomas como ya parte de ti y a la vez tratas de buscarle el lado bueno en el sentido de querer generar conciencia en los demás y que sea un tema que se hable, ¿cierto? A nivel de sociedad. Claro, claro. Pasa que mientras más podemos conversarlo y visibilizarlo de manera correcta, sin demonizarlo ni satanizarlo, esta situación de estigma que existe con respecto a las personas que vivimos con VIH va a dejar de ser y va a dejar de generar contenido en distintas partes de la sociedad, en el fondo. Yo soy una persona de 42 años, de 43 años cumplo, 43 años. wow, Wow. wow, cumplo 43 Sí. ahora. Vivo hace 8 años con el virus y claro, una persona que nació en 1982, que vivió todo el boom del VIH como el gran cáncer gay, donde la gente que se infectaba por el virus terminaba muerta por distintos motivos. Y muerto, cuando hablo de muerto fisiológicamente, o sea, en vida, o sea, de vivir, y también muerto socialmente, porque por esto del estigma Había un aislamiento, claro, ¿cierto? claro, absolutamente. Y vengo de esa escuela yo. Yo vengo del 1982. Claro, yo fui diagnosticado en el 2018, pero viví y crecí con este horror de tener y padecer VIH. Más allá, también mezclando términos, por ejemplo, VIH y SIDA no es lo mismo. Claro. Yo, claro, a mí cuando me detectan el virus, me diagnostican con VIH, yo tenía una carga viral enorme. A ver, y un poco como para hacer, para educar, no para educar, sino que para hablar con términos que Mm. son correctos. Uno cuando se infecta con VIH, el virus lo que produce en tu cuerpo es alojarse en las células inmunológicas, las células de las defensas, ¿sí? El virus dentro de tu cuerpo se empieza a replicar y replicar y replicar y replicar, y eso hace que tu carga viral aumente. Cuando tu carga viral es excesivamente alta, empieza a afectar otras partes de tu organismo y invita a enfermedades oportunistas eh, a infectarte, a dejarte enfermo. Claro. Y eso es lo que genera el VIH, o sea, perdón, el SIDA. El SIDA es una etapa muy, muy avanzada de la infección por VIH. Y si uno toma sus medicamentos como el esquema del profesional de salud te lo indica, eso no debería ocurrir con mayor riesgo. O sea, uno debiera poder controlar su carga viral. Yo después de ser diagnosticado con VIH en el 2018, yo ya, y como les comento, yo con una carga viral pero absolutamente absurda de alta, a mí me internan en el hospital de Chillán, a quienes agradezco mucho.
Ya entrando en etapa SIDA, luego de 2 meses que estuve internado por distintas enfermedades oportunistas, como les comento, me dan de alta, y luego de 6 meses yo ya estaba con carga indetectable. Yo ya había abandonado este momento o esta enfermedad del SIDA. Yo ya no tenía SIDA, sino que solamente era un portador del VIH, del virus. Seba, ¿cómo veías tú el VIH, cierto, antes de saber que lo tenías? ¿Qué visión tenías tú del virus? Me refiero a antes del 2018. A ver, siempre con mucho cuidado y mucho prejuicio y estigma. Yo era parte de la sociedad que también estigmatizaba mucho a la gente que vivía con VIH y el virus en sí. Y claro, como que a porrazos en verdad tuve que entender. Siempre yo, a ver, no quiero ocupar palabras erróneas acá, pero siempre yo tuve una... ¿Una siempre, visión? sí, no, y siempre tuve, siempre pololeé muy de cerca con conductas de riesgo Ya. a nivel de mis vínculos sexuales, ¿sí? Y a través de este comentario también abro y extiendo la conversación a otras ITS, a otras infecciones de transmisión sexual, que claro, en este momento lo que nos convoca es el VIH, porque yo puedo hablar en primera persona de la situación, pero vaya que los índices hoy día, el 2025, de sífilis sobre todo, está subiendo pero como espuma. Y eso va directamente relacionado con el poco cuidado y la poca educación sexual que tenemos y la utilización de barreras efectivas para evitar el contagio de cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Y el Sebastián, después del diagnóstico, cómo se toma este diagnóstico? ¿Te acuerdas tú cómo te enteraste? Cuéntanos un poquito. Sí, yo me enteré en finales en la primavera del 2018. Era como la época de fiestas patrias, toda la gente ya saliendo del invierno con un poco más de ropa floreada y más ánimo. Y claro, a mí me llega este diagnóstico y a uno se le va el mundo encima. Abajo completamente, justamente por lo que yo hablaba anteriormente, esto de haber vivido y crecido en una época donde el virus y el estigma social era demasiado grande. No digo que hoy día no lo sea, no, porque todavía peleamos con ese fantasma, pero claramente cuando yo me diagnosticaron, a mí se me vino el mundo abajo. Yo afortunadamente tuve una muy buena contención familiar, sobre todo de mi madre. Yo vivo en un sector rural en la región de Ñuble, en la comuna de Quirihue, donde mi madre fue un pilar fundamental y un sostén importantísimo para yo poder sobrellevar esto. Y además de tener una muy buena recepción de mis amistades, de mi círculo de personas que me dieron una contención, pero increíble. Si no, yo no hubiese salido quizás mucho más trasquilado de esta parte, porque a mí afortunadamente a nivel psicológico o emocional, aparte de lo duro que es que te den un diagnóstico como este, no fue nada más. Pero yo sé que hay gente que lo pasa súper mal justamente por lo mismo, porque también hablar de VIH es inevitablemente hablar de cosas íntimas, como de vínculos sexoafectivos. Como algo privado, ¿cierto? Sí, incluso de las cosas más privadas, como tú dices ahora, básicamente, de las cosas más privadas, de quién, por ejemplo, está en tu cama y de ahí en más, de cuáles son tus conductas, y te empiezan a juzgar mucho. Cosa que, bueno, ahí verá cada uno cómo actúa frente a chismes o a cosas que quizás no corresponden, pero lo importante es cómo atajamos esto en el fondo. ¿Hay mucha ignorancia en la sociedad? Mucha, sí. Por ejemplo, las personas creen que el virus se contagia de manera muy fácil como si estuviera en el aire libre, o sea, y no es así. La forma de contagio son súper específicas y muy no son promovidas, pero informadas por ejemplo, el Servicio de Salud. Tú bajo ciertas conductas que son conductas de riesgo puedes adquirir el virus, te puedes infectar por el virus, más no por conductas cotidianas como compartir implementos básicos, claro, de higiene, ni dar la mano, claro, o sea, claro. Y hay gente que lo cree todavía. Y bueno, y si hablamos de lo avanzado y lo evolucionado que también está
esta temática en este momento es las formas de poder prevenir el infectarse, porque también está en nuestras manos. En nuestras manos. Hoy día yo hablando hace un tiempo atrás con personal del departamento de ITS del hospital de Chillán, me comentaban que uno de las grandes, no de las grandes derrotas, pero de las cosas más negativas que existe es que la gente no va a testearse. Y sin un testeo oportuno, la enfermedad se te escapa de las manos. Y claro, la gente no va a testearse porque tiene un susto tremendo de que te llegue un diagnóstico que en verdad no es el deseado, pero también eso es no hacerse cargo. Claro, es tapar claramente. El sol con un dedo. Sí, claramente. Y la gente que está escuchando, vayan, testéense en el servicio de salud pública, es muy bueno, vayan, testéense, y si es que sale positivo, hay una cantidad de profesionales que se ponen a tu disposición para poder ayudarte y orientarte, desde el departamento de personas, no sé, vinculadas con las matronas, los matrones, departamento de psicología, las infectólogas, las inmunólogas, todo, químico, farmacéutico incluso, porque claro, hay todo un rollo luego de que te diagnostican, que tú acudes al centro de salud, tienes que empezar todo un proceso de adquirir tu medicación, tu terapia, se llama, la triterapia, ¿sí? Que es la medicación que hace que el virus deje de replicarse en tu cuerpo y vaya disminuyendo, lo que te otorga el estado de indetectibilidad. Recordar siempre que indetectable es igual a intransmisible. Yo afortunadamente tengo ese estado porque soy marcial con mi medicación. Y claro, siempre hay que seguir el esquema que te otorga tu médico tratante, ¿sí? Pero lo importante es atajar la enfermedad rápidamente. Hay muchas formas de prevenir el llegar a estar infectado. Y la invitación es a ocuparlas. Lo más ligero, lo más pronto, lo más asequible, lo más inmediato y lo más lógico, por ende, es la utilización de preservativos. Ocupen preservativos porque eso, aparte del VIH, te previene todas las otras seguidas de enfermedades. Hay muchas cosas que previenen, enfermedades, sí. Hasta embarazo no deseado, por ejemplo. Todo. Oye, Seba, te quiero llevar a ese día en que tú recibes este diagnóstico. Hay mucha gente que cuando ha sido diagnosticada quizás se va para abajo, como tú decías, cae en un estado de depresión. ¿Tú cómo lo afrontaste? Me decías que tu mamá fue un pilar fundamental, pero ese apoyo, ¿cierto?, llega hasta la puerta de tu pieza, pero cuando tú te encierras en tu pieza está en la soledad. ¿Cómo sacas esas fuerzas para afrontar la realidad? Nada, en la confianza que te da tu entorno, por lo menos en mi caso, y yo creo que tu pregunta apunta a algo muy, muy personal. En mi caso yo te puedo decir que fue gracias a la contención que tuve de mi entorno más cercano, ¿sí? Ahora, existen muchas otras formas de poder recibir esa contención, quizás no de forma directa o desde el círculo más íntimo de tus vínculos, ¿sí? Pero existen otras formas, existen agrupaciones que dan apoyo muy buenas, que dan un servicio social muy importante, y si uno empieza a escarbar muy poco dentro del ámbito y del medio digital, desde el mundo digital, uno puede empezar a pesquisar varios perfiles, por ejemplo, en distintas redes sociales que levantan temáticas referentes a esto, junto con experiencias en primera persona, testimonios personales. Y yo creo que eso también podría ser una de las formas de afrontar esto, porque uno al principio se vuelve loco. Tú me estás invitando a revivir ese momento y claro, yo, aparte yo en lo personal nunca entré en un momento de negación y yo desde el primer momento quise hablarlo, por eso lo comuniqué enseguida a mi familia, por eso lo comuniqué enseguida. ¿No lo ocultaste en ningún momento? Nada, nunca. Vale. Nunca. Pero como les digo, es por una cosa de, no sé, de educación que me tocó en la vida, en el fondo. Tu forma de afrontar las cosas. Claro. Eso es sumamente individual y cambia entre todos los individuos. Oye, Seba, hablemos un poco de cómo ha sido vivir, ¿cierto?, con el VIH, porque hay mucha gente que cuando se entera, ¿cierto?, tiene estigma de decir, me voy a tener que aislar, ya no voy a poder hacer un montón de cosas. Tú tienes una vida absolutamente normal, ¿cierto? Sí, súper normal, pero yo también igual fui uno de esos ahora. ¿En serio? Sí, al principio, porque claro... Sí, porque lo mío fue muy duro y yo estuve pedido igual, un rato. Ya. Sí, hablemos las cosas como son. Sí, como son, yo estuve pedido un rato, entonces después salir de eso, aparte del impacto familiar que esto genera,
uno lo único que quiere es no seguir cometiendo errores o, eh, bueno, no sé, metiendo las patas, para decirlo de una forma muy, muy elegante. Sin embargo, claro, uno empieza a hacer otro tipo de autocuidados personales, po. Sobre todo hasta antes de que la terapia, la medicación, empiece a hacer efecto en tu cuerpo. Porque en la medida en que mis exámenes médicos, que luego de que uno es diagnosticado, el profesional de la salud que te está atendiendo te exige hacerte un seguimiento de exámenes para ir viendo tus cargas virales, tu conteo de glóbulos blancos, de células de la defensa, es necesario siempre estar atento a todo lo que puede decir tu cuerpo y por lo mismo también yo, y nuevamente hablo desde mi experiencia personal, que es un poco obsesionado con las cosas. Claro, yo al principio dejé muchas cosas que acostumbraba a hacer. Por ejemplo, no comí nunca más ceviche hasta súper poco. Justamente por una condición, no comía nada crudo, nada que pudiera hacer que mi cuerpo contrajera ni la más mínima tipo de enfermedad. Al poco andar llegó el COVID, la pandemia, Eso y te iba a casi que me ¿Cómo volví loco, eso? pero con doble mascarilla y triple guante y bañado en alcohol gel todo el día. Y no salías de la casa. Sí, no, y afortunadamente igual el servicio de salud se puso al nivel de el desastre sanitario que estaba ocurriendo, y claro, también ocupó estrategias para que, por ejemplo, personas que estábamos como inmunodeprimidos, ¿sí? Pudiéramos no salir de casa. O sea, hubo toda una contingencia y acciones que fueron en beneficio siempre de la población, sobre todo las personas que vivíamos con VIH. Pero sí, la manía de cuidarse y de no tocar nada, quizás por lo menos el primer tiempo, en mí existió. Pero todo eso se va aplacando con el tiempo. O sea, también uno después entiende, y porque lo vive en la experiencia, que el ritmo de vida y la vida no cambia para nada. Yo hoy día me tomo una pastilla al día, tengo mi carga viral indetectable, o sea, tengo el virus dentro de mi cuerpo absolutamente manejado y vivo una vida normal, como cualquier persona, como lo que quiero comer, hago mis actividades recreativas, privadas, familiares, sociales, todo con absoluta normalidad. Nada ha cambiado, nada. Aquí la clave es seguir el tratamiento. La clave es apegarse a la terapia antirretroviral. Si tú no lo haces, estás condenado a que eso avance hasta ser SIDA, ¿cierto? Sí, claro. Y ahí se complica. Hay poquito. Sí, eso se complica. Oye, Seba, vamos a hablar temas de consejos, pero te quiero llevar, ¿cierto?, a que haga una retrospectiva de si tú ahora, ¿cierto?, con todo lo que has pasado en estos 8 años desde que te diagnosticaron, tratamiento y todo eso, ¿qué le dirías quizá a jóvenes o personas mayores ya que en este momento están escuchando este programa, esta entrevista, y han sido diagnosticados con VIH hace 1 mes, 2 meses o llevan 1 año? ¿Qué consejos les darías tú desde tu experiencia? Primero, solamente decirles que todo va a estar bien, que quizás ahora ven las cosas más oscuras que antes, pero que la situación y afortunadamente la farmacéutica el día de hoy permite que vivamos de una manera muy normal y que no se asusten. Igual es un poco infértil quizás decir a través de un micrófono, chicos, hey, no se asusten, yo también estuve ahí y yo también estuve muerto de susto, pero es cobijarse y abrazar a los vínculos cercanos y no quedarse con las cosas adentro nomás, como empezar también a entender que vivimos y coexistimos con distintos tipos de enfermedades crónicas, muchas de ellas, y hoy día se habla del VIH con este estigma, pero como lo recalcaba, muy muy de la mano por una sociedad que mira este tipo de infecciones por cómo se adquieren de una manera que no debiera ser quizás. Oye, y hablábamos también con otros profesionales el tema de que cuánta gente quizás está con VIH y ni siquiera se entera. Por eso. ¿Cierto? Testéense. Yo creo que el testearse es fundamental. Es fundamental. ¿Tú tuviste síntomas? ¿Qué te hizo llegar a ver si tenías VIH? ¿Cómo pasó eso? Ya, a ver, seguramente tuve síntomas, pero en el momento en que yo me debo haber contagiado y debo haber tenido esos síntomas, también llevaba un ritmo de vida que
exigía un desgaste físico grande. A ver, y para ser mucho más directo, yo en el 2017 trabajaba de noche. Ya. Trabajaba en las tardes y luego trabajaba de noche. Entonces, cualquier tipo de síntoma o signo de cansancio en mi cuerpo, yo lo atribuía de forma personal, claro, al estrés laboral o al rendimiento que tenía que tener en mi actividad y en mi agenda de trabajo, pero no porque haya estado infectado. Ahora, sí, mira, yo creo que la gente que está, y volviendo un poco a la pregunta del comienzo, ¿sí? Como que la gente que está recién diagnosticada, mira, que no panda como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. Y que asistan, que vayan a ver al especialista, que vayan a su centro médico más cercano. Y que desde el diagnóstico, ojo ahí, porque también el sistema de salud público, dentro de sus protocolos, tiene estipulado hacer un seguimiento y un acompañamiento de las personas que son recién diagnosticadas, justamente para que lleguen a tener su terapia y para que lleguen a en algún momento ser indetectables, porque hoy día la ciencia, la respuesta que le da a esta pandemia es eso, medicar a las personas para dejar oculto el virus, dormido en el fondo, ¿sí? Y eso se alcanza solamente con una adhesión a la terapia que es la necesaria como para eso. Vayan, gente, vayan a su servicio público de salud y chequense, testense. Eso, para ir terminando ya, se va dejar muy en claro que ser diagnosticado con VIH en este momento no es igual a muerte. No, para nada. Solamente exige una cuota de responsabilidad. Cuota de responsabilidad que debiéramos tener siempre, durante toda la vida, desde ocupar los métodos de prevención de infección, de contagio de infecciones de transmisión sexual. Perfecto. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quien escucha esta entrevista? Porque uno siempre dice jóvenes, pero igual hay adultos afectados, adultos mayores que también llega un momento en que son diagnosticados porque como tú bien mencionabas, no solamente el VIH se contagia por actos sexuales, sino también por otro tipo de medios. Sí, claro que sí. Y yo creo que es apropiado dejar como mensaje final la invitación a que se hable de estos temas en espacios cotidianos. Como en la mesa de la casa. Claro, como en la sobremesa de algún evento familiar, en algún carrete, en alguna fiesta, en algún compartir, que se hable, que se instale el tema, y no de una manera morbosa para hacer mofa o reírse de las personas que viven o porque pueda ser algo, o sea, dejar de estigmatizar. Básicamente la invitación es que la sociedad deje de estigmatizar el vivir con VIH. Perfecto. Sí. Abraham, antes de, como para la gente que quisiera, redes sociales, no las mías, por ser que no, pero las que yo sigo a propósito de... que algo súper importante para contención, como tú mencionabas. Sí, por cierto. Yo hace muy poquito sigo una cuenta que es Boris Corona Roja, Corona Roja, que es un chico que hace viñetas, hace gráficas vinculados a la vida con VIH de una forma muy simpática, muy agradable, como para que se entienda y se haga cotidiano, como lo estaba diciendo. También sigo agentepositiva.tu, un chico, Jesús García, que es un especialista relacionado con la salud, un médico que también cuenta su experiencia en primera persona y que es de gran apoyo, sobre todo de educación. Saca de muchas dudas. Y por último, una persona chilena, Rod Nanjarí, que también es una persona que sube contenido vinculado a la vida con VIH. Oye, Seba, antes de terminar, ¿te parece bueno que se abran espacios en los medios de comunicación para hablar sobre estos temas, cierto? Sí, me parece buenísimo, más allá, porque ese es un comienzo más allá de los intentos que hace el Ministerio de Salud por lanzar publicidades asociadas al VIH y a la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Mientras más permee esta temática en distintos espacios sociales, vamos a derribar el estigma. Y permear significa estar hablando hoy día contigo, Abraham, sobre el VIH. Perfecto. Oye, queremos agradecer a Sebastián, que ha tenido la amabilidad, ¿cierto?, de venir a contar su experiencia. Yo creo que nos faltarían horas, ¿cierto?, para seguir hablando de cómo se lleva el VIH, ¿cierto? Pero
hemos querido tocar el tema, ¿cierto? Muy como amigos, muy coloquialmente, porque queremos que ustedes también sientan eso cercano, sobre todo las personas que, como te decía, han sido diagnosticadas con VIH o que llevan muy poquito. La idea es quitarles esos miedos, ¿cierto?, que nacen naturalmente, y que se den cuenta de que si son responsables, si siguen su tratamiento, no hay de nada que preocuparse, solamente hay que partir con el autocuidado. Y también a las personas, ¿cierto?, que quizás están escuchando y dicen, a mí no me va a pasar, que ese No, es un error muy grande. absolutamente. Yo también pensé eso. A mí no me va a pasar. No, sí, a mí cómo me va a pasar. Bueno, y aquí estamos, dando testimonio. Exacto. Oigan, un test que uno lo consigue en una farmacia, ¿cierto? Y en 10-15 minutos te dice si tiene o no VIH. Es lo mejor para que, primero, sacarse la duda. Segundo, para ser responsables con uno mismo. Y tercero, para ser responsable con tu pareja, con la persona con la que tú estás compartiendo la vida. ¿Sí es Estoy así? muy de acuerdo. ¿Es así? Estoy muy de acuerdo. Bien, muchas gracias, Sebastián. Finalizamos así, ¿cierto?, esta entrevista, esperando que haya sido un aporte para ayudarlo a ustedes, ¿cierto?, como decía Sebastián, a votar y derribar los estigmas sobre el VIH. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Grau.